Señor, preparamos nuestro corazón para escuchar tu palabra y que ella, como siempre, pueda confrontarnos y transformarnos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Y creo que me subí sin el control de... ¿Me lo das, Alberto, por favor? Ya perdí el control. Estamos en capítulo 27 de la serie La Historia, una serie que Dios puso en el corazón de nuestro pastor para poder estar compartiendo. Y estamos en una parte donde se habla de la resurrección. Este es un evento muy, muy importante. De hecho, si podemos categorizar, hay tres cosas que distinguen a Jesús de todos los otros líderes religiosos a nivel mundial. Uno de ellos es el impacto que tuvo en la historia. O sea, el impacto en la historia como ningún otro líder religioso ha impactado, no sé, tu manera de firmar cheques, la fecha, ha impactado muchísimo. Dicho eso, Jesús es el único líder religioso en la historia. Y voy a decirle religioso porque Él no vino a establecer religión, eso lo hizo los hombres, pero Él es el único líder religioso que no escribió una sola palabra de Él mismo, sino fueron todos sus seguidores. Todos los demás se promovieron, escribieron, trataron de dar a conocer las filosofías de ellos, pero Jesús no. Jesús impactó vidas, transformó vidas, entonces su impacto en la historia es grandísimo. Pero la otra cosa, pudiéramos hablar, es la resurrección. Ningún otro evento de líder religioso ha tenido una resurrección. Un nacimiento inmaculado, pues hay algunos que declaran eso. Y recuerdo hace unos años atrás, en una clase de la Universidad de San Diego, el maestro, el profesor de religiones, daba un curso de eso, y mencionaba que todos se están copiando eventos. Y dice, por ejemplo, no es nada nuevo la concepción inmaculada de Jesús, del Espíritu Santo que viene, porque Buda tuvo lo mismo. O sea, supuestamente un elefante blanco desciende del cielo, penetra el vientre de la mamá de Buda, ella queda embarazada y pues no fue por el esposo, sino por el elefante blanco. Ahora pueden entender por qué era Buda como de tamaño que era, ¿no? Pero no, eso es cosecha de Fermín, ¿no? Entonces, pero lo que no dijo este profesor, por falta de conocimiento en su materia, lamentablemente, es que años antes, 200 años antes de Buda, el profeta Isaías ya había profetizado ese incidente y cómo iba a ser. Entonces no era algo nuevo, porque el enemigo siempre es un imitador. Pero algo que nunca pudieron replicar fue una resurrección. Y eso lo hace muy interesante. Y de hecho a tal grado lo hace que lo escribe. De hecho en Corintios, cuando tú te vas a Segunda de Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, de hecho Jesús habla sobre la resurrección y en el versículo 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes es inútil. Y lo vuelve a replicar o repetir en el versículo 17: si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es en vano. Y lo dice de esa manera porque hay mucha gente que de pronto dice la resurrección es un invento de aquellos que están haciendo su propia religión. Y tú dices, bueno, qué absurdo empezar una religión con datos que pueden ser comprobables o no. O sea, nunca empieces si vas a empezar tu religión, aquí les va un tip, ¿no? Por favor, pueden anotarlo, ¿no? Si vas a empezar tu religión, no lo empieces con datos que pueden comprobar.
Empieza con algo, no sé, efímero, algo pasajero, algo que por ahí nada más, pero no empieces con datos que puedes comprobar y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las evidencias? Cualquiera que va a una corte sabe que en la corte se tienen que presentar las evidencias. Entonces, ¿cuáles son las evidencias? Entonces, en la resurrección de Jesús hay mucha evidencia que tú puedes dar para comprobar que así fue. Entonces la resurrección fue el evento que realmente cambió todo, cambia todo. ¿Y para qué una resurrección? Bueno, hay varias razones, pero déjenme mencionarles dos. Si estás tomando nota, y hoy vamos a estar usando mucho la Biblia, entonces abre tu Biblia o tu dispositivo móvil, por favor, en la Biblia, no en WhatsApp, en la Biblia. Y en Romanos capítulo 4 nos dice por qué de la resurrección. Dice el capítulo 4, versículo 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. O sea, la muerte muestra lo que merecíamos por nuestro pecado. Ahora, ¿por qué decimos que somos pecadores? Porque cuando Dios da a la humanidad libre albedrío, o sea, el derecho de poder escoger su propio camino, su propio destino, el momento que tú tuviste esa oportunidad, siempre escogemos lo contrario a Dios. No fue solo Adán y Eva, o sea, siempre decimos, si Adán y Eva no hubieran fallado, hubiéramos hecho exactamente lo mismo, porque nuestra tendencia es eso. De hecho, Él puso en el huerto dos árboles, un árbol de la vida y otro árbol del conocimiento, se llama del bien y del mal. Y dice, esto no lo toques. O sea, el anhelo de Dios era que nunca conocieras el bien. El anhelo de Dios es que nunca conocieras la maldad. Este es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Él quería que lo conocieras a Él. Y cuando lo conoces a Él, puedes entender todo lo demás. Pero nosotros quisimos por nuestra cuenta conocer el bien y el mal. Y de pronto la caída del hombre. Entonces la muerte viene a quitarnos lo que merecíamos. El pecado, la paga del pecado es ¿qué? Cristo muere en nuestro lugar. Pero la resurrección confirma que el sacrificio fue aceptado ante el Padre. Y para eso es la resurrección, para justificarme. Entonces me perdona a través de la muerte y me justifica a través de la resurrección. Pero no solo eso, otra cosa es, la resurrección confirma que la verdad de la Escritura. Noten Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Aquellos que traen una Biblia y no saben manejar bien la Biblia, Lucas 22 es antes de Lucas 21. Versículo 37 dice, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí. Fue contado entre los rebeldes. Así es, todo lo que los profetas escribieron acerca de mí se cumplirá. Entonces Jesús, ya hablando de su muerte y resurrección, empieza a hablarles a ellos y a decirles exactamente lo que iba a suceder. Los profetas ya lo habían dicho. Entonces esa confirmación te dice que la palabra es la verdad. Ahora, uno más, y si quieres nada más anotarlo, Romanos 1:4 nos dice que la resurrección comprueba que es hijo de Dios y que es el Salvador. Entonces por eso es tan importante la resurrección. Y no voy a hablar de todo, ¿no? Hay evidencias externas fuera de la Biblia. Aquellos que dicen, bueno, la Biblia fue escrita por hombres que creen eso. Entonces el miércoles voy a estar dando las evidencias externas que existen para ver la resurrección y creer que sí es verdad. Pero siempre cuando nosotros estamos creyendo algo, la resurrección, por ejemplo, hace algo, nos justifica, confirma algo, somos salvos, tenemos vida eterna, pero también requiere algo. Y en el capítulo 27 de la historia vemos
realmente es el capítulo 24 de Lucas, y si quieres irte preparando con ese pasaje, el capítulo 24 de Lucas te dice mucho, porque cambió todo en la historia, y por eso requiere, dice Romanos 10:9, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Dice que Jesús murió y luego que resucitó. Lo leemos, Romanos 10. Romanos 10, versículo 9 dice de esta manera, 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón, si confiesas con tu boca, ¿qué? ¿Cuántos confiesan hoy que Jesús es su Señor? Ok, pero noten lo que sigue, ahí no termina, no es suficiente. Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque eso dice todo. Toda nuestra fe está depositada en este acto, y por eso Pablo, cuando escribe a los romanos, les dice: si no resucitó, pues en vano es tu fe. Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que buscar los datos, y esos datos hacen algo, confirman algo, pero requiere algo. Y uno de los escritores más importantes en la historia cristiana viene siendo Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas era médico. Aquellos que conocen a los médicos, hay algunos médicos aquí, los que conocen a los médicos saben que los médicos hacen muchas preguntas, quieren mucho detalle. De hecho, llegas al consultorio y te sacan una hojita y que tienes que empezar a llenar cuál es el apellido de tu papá, el apellido de tu mamá, cuántos tíos tienes, cuántos primos, todo, ¿no? ¿Qué enfermedad tienen, qué cosas buenas, qué les gusta? Empiezan a preguntarte todo porque el médico quiere saber todo. Todos los detalles le dan información, y de hecho Lucas no es ni judío, no caminó con Jesús. Él entra en la escena después de... Pero era un hombre tan respetado. De hecho, en algunos casos se cree que el libro de Hebreos fue escrito por Lucas, porque era un escritor sumamente elocuente, mucho más que el apóstol Pablo, que era muy preparado. Pero era un hombre muy elocuente en escribir, que escribe Lucas, Hechos, posiblemente Hebreos, porque Hebreos está con esa elocuencia escrita. Creen que el apóstol Pablo dictó, pero llegó el doctor Lucas y empezó a escribir y todo eso. Y él se da la tarea de no creer las cosas solo porque dicen, sino investigarla. Y si se van a Lucas capítulo 1, van a notar lo que él dice de todo esto. Y él empieza a escribir a un líder romano que lo conoce bien. No sé si era uno de sus clientes, uno de sus pacientes, no lo sé. Pero dice Lucas capítulo 1, empezando en el versículo 1, muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de informes que circulan entre nosotros, dados por testigos oculares por los primeros discípulos. Dicen, la gente que escribió por los detalles que todo el mundo les contó. Noten, tú dices hasta ahí, bueno, pues están escuchando lo que la gente quiere saber. Noten después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Entonces se dio la tarea de escribir los detalles, porque esos detalles se requieren evidencias personales, evidencias internas, o sea, ¿qué dice la Biblia de la Biblia? Se requieren evidencias externas, ¿qué hay afuera que pueda comprobar todo esto? Y se requieren evidencias sobrenaturales. Entonces, en la historia estamos viendo
dos aspectos. La historia mayor es lo que Dios está haciendo. Acá está queriendo redimir a la humanidad, pero está la historia menor, la historia inferior, la historia que tú y yo estamos viviendo aquí abajo, que juega dentro de aquello que Él está queriendo hacer. Y nos quiere meter a eso para que nosotros podamos comprender el plan que Él tiene. Entonces, si vamos a Lucas 24, vamos a leer tres historias. Capítulo 27 de la historia te da el relato de tres historias. Y quiero empezar a dándote los puntos principales que hay en esta historia. La primera es de María Magdalena. Y yo quiero que anotes el primer principio. En Cristo tu pasado no te define. En Cristo tu pasado no te define. Y podemos empezar leyendo, dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba y van a preguntar por qué sabes que es María Magdalena. Porque Marco capítulo 1 me lo dice. Perdón, capítulo 16, versículo 1 me lo dice. Entonces dice, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Se preparaban la rutina o la costumbre judía, y en esa ocasión era cuando alguien moría después de días. Ibas a una tumba, las que eran como cuevas, y entraban y le derramaban especies. Era una manera de hacer honores a la persona. Entonces, una de las cosas que me voy entendiendo de este pasaje es que ellas no llegaban a ese lugar esperando a un Cristo resucitado. Ellos no llegan esperando a encontrar a Jesús resucitado. Ellos esperan encontrar un cuerpo que necesita ser embalsamado y unas especies derramadas sobre ellos para que la aroma de ese lugar no sea tan fuerte. Entonces, y dice, encontraron la piedra de la entrada que estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto apareció dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de hombres pecadores, a ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces, versículo 8, ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Y de hecho, en los otros evangelios hay detalles mayores. Primero, vamos a ver quién era María Magdalena. Algunos la confunden con la prostituta que el Señor restauró y levantó, y ella vivía agradecida con Él. Pero ningunos datos teológicos o históricos nos dan eso. No podemos decir eso, no lo descartamos, pero no podemos decir eso. Lo que sí sabemos de María Magdalena se llamaba Magdalena porque ella venía de una ciudad, un pueblo llamado Magdala. Magdala es, para aquellos que han ido a la región, queda cerca de Capernaum, al lado del mar de Galilea. Se llama mar de Galilea, es un lago, pero tenía el nombre de mar de Galilea porque era muy tormentoso. O sea, fácilmente venía una tormenta y agitaba el agua. Era un lago bastante inmenso, entonces lo conocían como el mar de Galilea. Y cerca de eso había una ciudad, un pueblo que se dedicaba a la pesca. Pero en esa ciudad había una mujer llamada María. De hecho, su madre fue la primera que vivió en ese lugar, y por eso ella crece en ese lugar. Se llamaba María Magdalena porque era de Magdala. Entonces por eso es como decir Fermín de Tijuana. Entonces ya lo distingues de todos los otros Fermines comunes que hay. El especial es Fermín de Tijuana, ¿no? Entonces era básicamente, por eso se llama María Magdalena. Pero ella tenía algo muy peculiar. Lucas capítulo 8 nos dice que era una mujer que tenía 7 demonios.
Y Jesús llega en capítulo 8, de hecho se los leo rápidamente, el capítulo 8, versículo empezando en el 1, dice: poco después Jesús comenzó a recorrer las ciudades y las aldeas cercanas, predicando y anunciando las buenas noticias acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien le había expulsado 7 demonios. Ahora, no apuntes el dedo, pero no sé si tú conoces a alguna mujer que tiene 7 demonios. Hoy en día se llaman tóxicas. Antes se llamaban endemoniadas, ¿no? Y María tenía, imagínate el concepto. Ahora, yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta juntarme mucho alrededor de los que tienen demonios. Recuerdo que estaba en la oficina en una ocasión, recién estaba empezando la obra y todo eso, y llega una señora que quería que alguien orara por ella, y llega y se siente frente a mí y dice: pastor, es que yo necesito que alguien ore por mí porque... Y no, luego entré con mi papá y le dije: papá, te están buscando. Y curiosamente, para aquellos que han estado en una situación donde una persona es poseída por un demonio, que puede suceder, posee en la mente y empieza a tomar las acciones. O sea, ella era conocida como la que tenía los demonios. Entonces imagínate el rechazo que ella siempre vivió. Imagínate el concepto que la gente tenía de ella. Fue rechazada, señalada: esa es la mujer. Y de pronto llega Cristo a su vida y cambia todo eso. Porque en Cristo no te define tu pasado, no es aquello que hiciste, no son los errores, los fracasos, no es nada de eso. A Dios no le importa nada de eso. Por eso siempre vemos en la Biblia a Dios bajándose al nivel del pueblo. A veces me preguntaban: ¿por qué en el Antiguo Testamento hay tanta sangre, tanta guerra? Dios es un Dios de guerra. No, es un Dios de amor. Pero siempre se bajaba al nivel del pueblo, y eso es lo que la gente vivía. Tenemos en aquellos tiempos, en los tiempos de los romanos, imagínense Atila el Uno, que llegaba y le cortaba, despedazaba a la gente y se las comía vivo. O sea, ese era el tipo de gente, y Dios se baja al nivel de ellos para sacarlos de ese lugar. Y como nunca aceptaron salir de esa condición, Dios decide encarnar y venir a esta tierra y enseñarnos cómo se debe de vivir. No es porque Dios anhelaba eso, es porque el pueblo así vivía, es lo único que conocía. De hecho, ¿por qué un sacrificio cuando llega con Abraham? ¿Por qué hace un sacrificio para hacer un pacto con él? Porque era lo que conocía Abraham. ¿Necesitaba hacer eso, Dios un pacto de sangre para que fuera real? No. Dios podía haber dicho: yo voy a hacer esto y punto, se acabó. Pero no lo hubiera entendido Abraham. Entonces se baja a su nivel y hace un sacrificio y dice: ahora, para que veas que yo voy a cumplir con lo mío. Pero ahora lo quiere sacar de ahí, y nosotros como humanos no nos gusta. Entonces llega Él, y cuando llega Él a nuestra vida ahora está diciendo: te voy a sacar de eso. Tu pasado no te define, yo te defino. El Señor te define a ti. Y ellas llegan. Y recuerda esto: tu pasado no te define, la cara solo te queda testimonio. Ellas llegan y encuentran la piedra removida, y el ángel les habla, dice: ¿qué andan haciendo buscando entre los muertos al que está vivo? Y ellas empiezan a insistir, lo dicen los otros evangelios: ¿dónde pusieron? Si se llevaron el cuerpo, díganos dónde, nosotros vamos por él, no hay problema. Y de pronto había uno que parecía un jardinero que estaba ahí, y de pronto les dice: María. La llama por su nombre, y reconoció su voz. Y va y se postró ante él, y las mujeres se postran y adoran, y salen corriendo a avisarle a todos los demás.
Imagínate, ella podía haber dicho, no voy a decirle a nadie nada porque mi pasado, por lo que yo he hecho, por lo que yo he sido, por lo que los fracasos míos. Y el Señor dice, no, que no te define el pasado, yo te defino, ve y diles lo que has visto. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. Tu pasado no te define. La segunda historia que vemos en Lucas 24 son discípulos de Jesús. Y dice, en ese mismo día, dos de sus seguidores de Jesús iban caminando al pueblo de Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando hablaban acerca de Jesús, qué había sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. No era fuera de lo común, porque la gente caminaba de un lugar a otro y de pronto se aparece Jesús y no lo reconocen. Y no saben qué es. Hay gente que dice, porque estaba desfigurado. No, pues si hubiera estado desfigurado, lo primero que hacen es preguntan, ¿qué te pasó? ¿Dónde te accidentaste? ¿Qué fue lo que sucedió? Pero caminaron todo normal y está Jesús con ellos y de pronto les preguntan, oye, ¿de qué tanto están hablando? Y dice, ¿de Jesús, el de Nazaret? Y Jesús todavía les dice, noten, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido. Dice, es que no encuentran el cuerpo, las mujeres fueron a buscarlo, no está, no sabemos qué pasó. Y dice, a ver, ¿qué cosas sucedieron, Jesús? Se me hace tan chistoso que de pronto esté atrás de ellos escuchando la conversación, sabiendo de lo que está hablando, y dice, a ver, ¿de qué están hablando? De lo que sucedió. A ver, ¿qué sucedió? Pues esto sucedió. A ver, cuéntame, dame más detalles, quiero saber qué me pasó. Y de pronto dice, ¿qué cosas? Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret. Era un profeta que hizo milagros poderosos, también era un gran maestro a los ojos de Dios y todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes, y le empieza a contar toda la historia. Y de pronto Jesús, en el versículo 25, les dice, qué necios son, qué tontos, qué lentos, idiotas. Básicamente es la palabra que está usando. Porque como que no habían entendido. Dice, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente? Y todavía en el versículo 27, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Y les enseñó lo que la Biblia dice de él, porque nosotros a veces encontramos la Biblia para pelear o para ver mi punto de vista, pero las Escrituras es donde se revela Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, si quieres anotarlo, de pronto los religiosos están discutiendo datos teológicos y quieren profundizar aquí. De pronto encuentras aquí personas que quieren ser profundos teólogos y que no sé cuánto y que esto y que el ángel y todo eso. Y de pronto te das cuenta lo perdido que estamos, y Jesús llega y dice, a ver, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Fíjense, mas ellas dan testimonio de mí. O sea, ¿qué hace la Escritura? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento te van revelando la vida de Jesús. Y si al final del día no puedes ver a Jesús, no has visto lo que la Biblia te quiere decir, nunca fue para otra cosa, es para revelarte a Jesús. Y Cristo llega no solo a María a decirle, tu pasado no te define, las Escrituras van a revelarte a Jesús. Y número 3, el tercer evento surge en 3 etapas.
3 veces se le aparece a los discípulos Jesús, y las 3 veces, hasta la tercera vez, ellos siguieron negando que Jesús había resucitado. No están seguros de la resurrección, no están seguros si se robaron el cuerpo, no están seguros. No están seguros si lo que vieron previo y la revelación de Jesús en ese momento fue algo ficticio. Y finalmente Jesús se les aparece, y Juan capítulo 21 nos relata este evento en detalle. Se les aparece en la orilla de la playa. En la madrugada habían estado pescando toda la noche y no lograron nada. Y empieza a gritarles: hijitos, ¿tienen algo de comer? Y Pedro escucha la voz y dice: Nel pastel. Nada, ese es el término hebreo. Nada, dice, toda la noche pescando y no hemos logrado nada. Y Jesús hace esto, miren: echen la red al otro lado. Porque ellos habían estado pescando, y no crean que los peces estaban al otro lado haciendo lero, lero, lero. Lo que Jesús quería es que sacaras la red de cómo estabas haciendo las cosas, tu religiosidad, tu manera de vivir, y ahora de 180 grados de vuelta y lo hicieras a la manera que Él te dicta la vida. Y cuando echaron la red se les llenó de peces. Y dice que en ese momento Pedro reconoció que era Jesús. Se echó inmediatamente el clavado, dejó a los demás que hicieran todo el trabajo de sacar los peces. Se estaban hundiendo las barcas, dice que se hundan ahí, pero yo me voy porque ahí está Jesús. Y cuando llega, Jesús está sentado asando un pescado ya. Y le dice: vengan a comer. Y ahí en esa relación, porque noten, en las 3 ocasiones Jesús tiene que hablarles. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, y especialmente al finales del capítulo 3, de pronto Jesús dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Y hay muchos que dicen: ahí está Jesús tocando a la puerta. No, Él no toca. Él está llamando. Hey, Fermín. Dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús se aparece a la orilla y luego se come con ellos, y ahora empieza a confrontar a Pedro. Dice: oye, Pedro, ¿me amas? Y dice: Jesús, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y dice la Biblia que en el capítulo 21 que se entristece Pedro porque dice: Señor, no sé por qué me preguntas tanto. Y lo interesante de esa última conversación es que dice: lo que pasa es que van a llevar tu vida, van a llevarte a donde tú no quieres ir, te van a hacer cosas que no quieres hacer. Y dice ahí en una letra pequeña, dice: estaba hablando de la muerte que iba a morir Pedro. Porque el amor que él estaba queriendo sacar de él, hubo 3 llamados en los discípulos, pero vamos a hablar de Pedro en este momento. Pedro, el primero fue en Juan capítulo 1 versículo 43, para salvación. Te haré pescador de hombre, vente, sígueme. Y le dijo: sígueme. La segunda vez que le dice sígueme es cuando le preguntan: pero ¿dónde vives? No entendemos lo que está pasando en nuestra vida. Bueno, vengan a ver dónde vives, síganme. Y la tercera vez, esta es la tercera vez que él diga: sígueme. Porque ahora estaba pidiendo, primero fue salvación, segundo fue relación, tercero fue una entrega total. Amados, lo que Dios está esperando en nosotros es una entrega total. Muchos de ustedes ya han experimentado la salvación, ya han tenido una relación con el Señor, y ahora el Señor está diciendo: ¿quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿has contado el costo?
¿Sabes cuánto va a costar? Y Él está diciendo: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Ok, ¿sabes cuánto cuesta ese amor? A Él le costó la vida. ¿Estás dispuesto a darlo todo por Él? Y muchos de nosotros que estamos aquí damos hasta donde es conveniente dar, pero hay un momento donde nos hacemos para atrás, varones, especialmente varones. Cuando nosotros empezamos a entender esto, el mundo va a cambiar. Cuando entendamos que el varón necesita una entrega no parcial, total. Y el Señor parado aquí diciendo, ¿me amas? ¿Me amas porque las cosas te van bien? ¿O me amas aun cuando las cosas vayan mal? ¿Cuánto me amas? Porque yo no sé si tú entiendes lo que significa morir en la cruz del Calvario. Entregarlo todo. Y el Señor está diciendo, yo eso quiero de ti. Quiero que me entregues tus sueños, tus anhelos, tus fracasos, tus deseos, tus pensamientos. Dice, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, para que conozcas la voluntad de Dios. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Porque número uno, la vida y los fracasos y los errores no te definen. Si has cometido algunos, ¿cuántos han cometido errores? No te define tu error, te define Cristo. No solo eso, en la Biblia vas a encontrar quién es Jesús. No solo eso, el Señor anhela una entrega completa, plena. Dale todo a Él. Señor Jesús, grande, grande eres, que diste tu vida en la cruz del Calvario por mí, aún yo sin merecerlo, Señor. Pero tanto así me amaste. Y llegas a encontrarme en mi condición como encontraste a María Magdalena, pero la sacaste de ahí. Y mostraste que en toda tu palabra está repleto de ti, para que ahora podamos entregarlo todo por ti. Es la única manera que las cosas van a cambiar. Señor, hoy hay personas aquí que solo han tenido una relación de religión contigo. Pero hoy que comience la relación y la entrega completa. Los padres de familia aquí que no han entregado todo por ti, Señor, que hoy puedan entregarlo todo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay personas aquí que no te conocen, que hoy puedan empezar el primer paso de entregar su corazón a ti. Si tú estás aquí y nunca habías recibido a Cristo como Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Aquellos que me están viendo en pantalla, hagan esta oración conmigo. Es sencilla, dice creer, aceptarlo como Señor y creer que Él resucitó. Y di esto: Señor Jesús, te recibo como Señor y Salvador. Yo te acepto para que reines en mí y creo que al tercer día resucitaste y hoy vives en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, hoy tu vida empieza a cambiar. O sea, no hay cambio de religión, no, nada de eso.
Es una relación que se empieza con el Dios, el creador del universo, el que dio su vida por ti. ¿Habrá alguien que por primera vez hizo esa oración? Por acá, nada más levanta tu mano, gracias. ¿Alguien más que hizo la oración por primera vez? Nada más levanta tu mano así rápido para reconocerte, gracias. ¿Alguien más por acá? Gracias, gracias. A ustedes les decimos bienvenidos a la familia de Dios. Al final, aquí a mi mano derecha, enfrente del café, hay un salón. Queremos tomar 2 minutos de tu tiempo, nada más, 2 minutos, no vamos a tomar más. Queremos entregarte un material y decirte lo que tú has hecho hoy. Si hiciste la oración en pantalla, pon la palabra acepto y vamos a enviarte también el material. Y a los demás, permítanme decirles esto: que esta semana sea una semana llena de bendición. Que todo lo que hagas, lo que digas, lo que toques, lugar que pise la planta de tu pie sea prosperado en abundancia, en el nombre poderoso del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Que el Señor les acompañe y les guíe. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Al salir de este lugar, ámense unos a otros. Que Dios les bendiga.